Rose Hambury va a por Kate Middleton. Esta es la información que nos llega hoy de diferentes opiniones de la prensa internacional en este sentido. La supuesta amante de William asistió a un evento real junto a su esposo e hijo y llevaba la capa del rey. Este regreso a la alta sociedad está despertando bastante controversia por la propia figura de Rose Hambury, que por mucho que le duela a ella, se va a seguir comentando como la supuesta amante de William, a pesar de que ya lo han negado por activa y por pasiva. Se discute un poco si hay un mensaje implícito detrás de todo esto, si Rose Hambury está intentando de alguna manera acceder de nuevo a codearse un poco con las altas esferas a las que ella ya pertenecía por el matrimonio con su marido. Están saliendo cosas del marido, David Rock Savage, ya lo contamos aquí en su momento. Se hablaba de una presunta doble vida que mantenía en París con un amigo suyo. Pues no sabemos un poco qué hay detrás de eso, pero se está analizando todo al dedillo. Rose Hambury fue vista usando un sombrero idéntico al de Kate Middleton. Evidentemente, aquí ya estamos hablando de ciertas intenciones que pretende Rose Hambury con la familia real británica y por qué se le está dando de repente este foco después de todo el escándalo suscitado. Como veis, un poco la Casa Real Británica no para de dar disgustos en este sentido. Hay rumores, hay controversias con este regreso de Rose a la esfera pública y se ha hablado durante todo este tiempo de supuestas infidelidades, disputas legales, que ella ha decidió en su momento mover ficha, poner a los abogados, por el cachondeíto que había con ella en la televisión estadounidense. El hecho de que esta señora pues lleve un poco este accesorio similar al de Kate Middleton, al final se interpreta como eso, como una declaración de intenciones o una especie de advertencia hacia ella, alimentando un poco esa especulación que existe sobre su relación actual. En cualquier caso, la coincidencia o no de este evento, con el uso del mismo atuendo, está generando debates sobre la naturaleza de su relación y si hay algún mensaje implícito. Desde luego, la prensa británica se ha deshecho en elogios, los tabloides, hacia la amante de William. Estábamos viendo una narrativa no especialmente amigable hacia Kate Middleton. Sigue el hermetismo, sigue el secretismo y desde luego nos damos cuenta de una especie de juego que es visto bastante extraño por parte del resto del mundo y del resto de la prensa. En Estados Unidos, la Casa Real Británica, con todo este asunto de Kate Middleton y Carlos III, se han convertido en poco menos que una broma. Ahora, ¿podría haber otras intenciones por parte de Rose Hambury? ¿Querría aprovechar un poco esto para darse notoriedad? ¿Para aprovecharlo de alguna manera profesional? Pues yo creo que van un poco por aquí los tiros. Ahora os muestro un poco, lo tenéis en la miniatura, pero os voy a mostrar un poco la comparación entre Kate Middleton y Rose Hambury, porque ha elegido el mismo outfit, que llama bastante la atención. Hay una teoría por ahí que dicen que tanto Kate Middleton como su familia pues están guardando silencio debido a que alguien pagó sus deudas con sus acreedores y ellos ahora mismo están limpios después de la ruina que supuso la venta de la empresa familiar de los padres de Kate. En cualquier caso, en las redes sociales hay especulaciones un poco para todos los gustos, ¿no? Se preguntan en el hashtag ¿dónde está Kate? ¿Por qué Rose Hambury usa la ropa de Kate? ¿Por qué Camila se le ve con Rose? ¿Por qué su hijo Oliver, el hijo de Rose Hambury, sostiene la túnica del rey de Carlos III y no el heredero George?
Quiero decir, al final tienen un poco la misma edad. Creo que el hijo de Rose Hambury es un año mayor o algo así. Pero bueno, son detalles que no pasan inadvertidos. Y bueno, pues en este sentido, como digo, da la sensación de que se quiere llevar una especie de narrativa ahora favorable a Rose Hambury, como en su momento cuando la prensa destrozaba a Lady Di, intentaban aupar a Camila de todas, porque Camila tenía cierta relación también con sectores de la prensa, les hablaba, les contaba secretos de la Casa Real y gracias a eso pues podían vender muchos ejemplares. En la biografía de Harry queda patente todas estas cosas, y ahora el hecho de ver a Camila junto a Rose, pues a mí personalmente me llama bastante la atención y lo considero especialmente significativo en la situación de supuesto desamparo en la que se encontraría Kate Middleton en estos momentos. No podemos olvidar que el marido de Rose Hambury, que le lleva 20 años, era más cercano a Carlos III que a William, evidentemente por edad, porque podía ser su padre perfectamente. Y bueno, pues se habla ahí de ciertas conexiones de Camila como una especie de salvadora de esta chica. Y yo entiendo también, por lo que dicen un poco las redes sociales, cubriendo un poco la presunta tapadera que existe en el matrimonio entre Rose Hambury y su marido. Su marido es un noble que se codea con la alta sociedad, pero del que ha salido publicado precisamente por esos tabloides que ahora guardan silencio que el señor lleva una doble vida. Entonces es un poco Camila la mano negra que está detrás de todo esto, con el objetivo de dar que hablar. Los tabloides británicos callan al respecto, pero la gente no. En las redes sociales se están echando chispas con este tema, porque no se trata de una censura especialmente de no hablar un poco lo que se comenta en redes sociales por parte de estos tabloides, sino más bien iniciar una especie de narrativa para que la gente piense un poquito qué puede haber detrás y encontrarnos con una Rose Hambury que pobrecita, que fíjate que cuánto daño le han hecho desde que ha sucedido lo de Carlos III y lo de Kate Middleton, pero ahora ella fuerte y junto a su marido se recupera y bueno, pues tiene una imagen genial, mientras que la otra pues oye, no se está incorporando a sus deberes, la Casa Real no dice nada, William no dice nada, pero Rose Hambury está ahí apoyando un poco a la realeza británica. Es una teoría un poco rara, pero viniendo un poco de quien viene, de la señora Camila, a mí tampoco me extrañaría del todo. En cualquier caso, vamos a ver, porque ya digo que, no sé, de repente ha estado desaparecida, que yo entiendo también el tema de la presión mediática, y ahora aparece, pues eso, como una gran dama de la realeza, junto a la reina, con artículos en los tabloides que se deshacen en elogios con ella, y a mí me da la impresión de que esto es un poco lo de siempre, la mano negra de Camila detrás de todo esto, con el único objetivo de hacer daño a los hijos de William a los hijos de su marido, de Carlos III, y creo yo que también en este sentido a Kate Middleton, que era un poco el eslabón perdido. Camila nunca ha querido a esos niños, a Meghan la quiere menos, y Kate Middleton, pues bueno, dentro de todo salvaba cierta imagen hasta que a esta señora pues se le ha vuelto a cruzar un poco por la cabeza. Es un poco la impresión que me da, y la verdad tiro yo un poquito más por esa teoría. Me da a mí pues eso, que el señor es solo un poquito más joven que Carlos III. Es verdad que se le ve más o menos en buena forma, pero no me digáis, o si veis normal, que en ese club de amigos, Rose Hambury, que es un poquito más pequeña que William y Kate, pues no sé, todos convivan en armonía con un señor de 70 y tantos años, el David Rock Savage este.
Yo, perdonadme, pero no lo veo nada normal. Y no es una cuestión ni de edadismo ni de nada de esto. Pero bueno, voy a enseñaros la imagen de Kate y Rose Hambury y ya pues sacáis conclusiones. Os pregunto, ¿os parece normal que la tía se ponga el mismo sombrerito? Que por cierto, el sombrero es feísimo. No me gusta nada, no me gusta nada. A Kate la hace muy vieja y a esta es que no le pega ni con cola. De hecho, la hace bastante cabezona. Pues a mí me parece una provocación que en tu vuelta a eventos de la realeza británica te vistas justo como la princesa de Gales, porque no me digáis tampoco que este look, este outfit es muy normal y muy utilizado por mucha gente. Se ha podido poner otro sombrero, ha podido ir de otra forma, bueno, no sé. Aquí hay cositas raras, me da un poquito la sensación. Y yo a Rose Hambury la verdad es que siempre la he visto como una persona un poquito oscura, un poquito turbia. Están esas fotos de la fiesta de Tony Blair hace muchos años, que ella tenía 17, 18 años. En fin. Yo creo que hay motivos de sobra para que se esté especulando en redes sociales en este sentido. Ahora, ya veremos un poco qué es lo que pasa con todo esto, pero me huele fatal la cosa y realmente en este sentido lo siento por Kate o no. Quiero decir, yo creo que ninguna mujer tiene que aguantar esto, pero en el caso de que no lo quiera aguantar un divorcio en la Casa Real Británica, pues ya sabemos un poco cómo termina, ¿no? Lady Di y esas cosas. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.